Bienvenidos. En esta presentación aprenderemos cómo realizar los chequeos y cómo funciona el sistema eléctrico de nuestro modelo Dynamic Pro 125. Resistencia de la bobina de luces. Se debe tener en cuenta el valor de la resistencia de las puntas del multímetro. Sitúe el multímetro en la escala de 200 ohmios y tome la medida. Terminal negativa del multímetro al cable verde y la terminal positiva al cable amarillo. Resistencia de la bobina 0.6 ohmios, más o menos el 10% a temperatura ambiente. Circuito de arranque. Este circuito cuenta con un sistema de seguridad para su funcionamiento, el cual no permite que la motocicleta encienda con tan solo oprimir el botón de Start. Técnicamente hablando, la señal positiva hacia el relé se da por medio de algunos de los trompos de freno y la negativa a través del switch de Start. Cumpliendo con estos parámetros, el relé se encarga de transmitir la alta potencia hacia el motor de arranque. Relé de arranque. Es un dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor. Resistencia del relé de arranque. Retire el relé del sistema. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta negativa del multímetro en el cable GR, verde-rojo, y la punta positiva en el YR, amarillo-rojo. Compare la medida con el manual de servicio. Si la medida se encuentra fuera de especificaciones técnicas, reemplace el relé. Resistencia del relé 3.5 ohmios, más o menos el 10%. Circuito de encendido. En este circuito, el CDI, además de enviar la señal para la bobina de alta por el cable negro-amarillo, también se encarga de indicar las revoluciones por minuto a través del panel de instrumentos. Otra particularidad de este circuito es el switch de silla. En este caso, una de las señales de la bobina de pulso se transmite a través de este, siendo interrumpida en el momento en que cambiemos la posición de on a off. La conexión adicional del switch principal tiene conectado un condensador en paralelo cuya función es estabilizar la corriente que fluye hacia el cargador USB. Resistencia de la bobina de pulso. Recuerde que para medir resistencias se debe de abrir el circuito teniendo en cuenta la temperatura de la bobina. Desconecte los cables BLY y G que salen de la bobina. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta positiva del multímetro al cable BLY y la punta negativa al verde. Resistencia de la bobina 113 ohmios, más o menos el 10% a temperatura ambiente. Resistencia de la bobina excitadora. Poner en 2 kiloohmios. Desconecte los cables que salen del plato de bobinas y conecte el multímetro en las terminales de la bobina excitadora. Terminal positiva del multímetro al cable negro-rojo y la terminal negativa al cable verde. Resistencia de la bobina 853 ohmios, más o menos el 10%. Bobina de encendido. La bobina de encendido o de alta se encarga de recibir y elevar el voltaje proveniente desde el CDI. Verifique su estado exterior en busca de anomalías. Cada vez que se retire el capuchón, el cable de alta debe ser verificado. Si se detecta sulfato o ausencia de filamentos, corte los 5 milímetros desde la base final del cable. Resistencia de la bobina de encendido. Devanado primario. Retire la bobina de la motocicleta. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta positiva del multímetro a la entrada positiva de la bobina y la punta negativa a la terminal negativa de la misma. Compare la medida con el manual de servicio. Resistencia del devanado primario 0.3 ohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Devanado secundario. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios. La punta positiva del multímetro irá a la entrada positiva de la bobina y la negativa a la salida del cable de alta. Si la medida no se encuentra dentro del rango resistivo, reemplace la bobina. Resistencia del devanado secundario 3 kiloohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Elaborado por el Centro de Entrenamiento Técnico AKT Motos.